Primero, bienvenidos a todos, gracias. Sabemos que hay gente que ha venido de lugares muy lejanos. A ver, ¿quién viajó más de 2 horas para llegar hasta acá? Más de 4 horas. Hay gente de Córdoba, de Rosario, ¿de qué otro lugar? San Nicolás. San Nicolás. De Chile, otra vez. Bueno, les agradecemos profundamente porque me hayan hecho el esfuerzo. Actualmente trabajamos en diferentes ámbitos para hacer que el discurso de la Convención se torne en buenas prácticas y el cambio sea efectivo. Pero todavía falta mucho trecho por recorrer. Falta reconocer que la discapacidad es diversa y que no todos necesitamos lo mismo o nos vemos perjudicados por los mismos obstáculos. Falta entender que no tenemos necesidades especiales, sino las mismas necesidades que cualquiera, moldeadas por su situación específica. Falta aclarar que no tenemos capacidades diferentes, sino ciertas limitaciones que se manifiestan cuando no están disponibles los apoyos, las adaptaciones o los ajustes que requieren. Faltan que las propias personas con discapacidad a veces nos sintamos con derechos y podamos ejercerlos. Falta que las familias no empeñen su vida en luchar contra la discriminación o alcanzar lo que les corresponde. Falta que la autonomía a la que se aspira se gestione desde la cuna, evitando la sobreprotección o la segregación. Pero cada vez se entiende mejor lo que se debe entender, que estamos hablando de personas reales y del ejercicio de sus derechos y obligaciones. Estamos en tránsito. No hay que perder la meta y hay que profundizar la lucha. A todas luces vale la pena. Y yo agregaría que todo esto es más importante si lo hacemos acompañados. Sí que nos acompaña en este momento como nos acompañaron otras organizaciones en otro momento. Ella es directora del Departamento Jurídico y Centro de Mediaciones de SICE, abogada, mediadora, docente, escritora. Tenemos el agrado de presentarles a la doctora Bernasconi, que también han puesto todo su tiempo y esfuerzo para contestar las preguntas que surjan. Ella es fundadora y directora de SICE, institución psicoanalítica, psicóloga y psicoanalista, especialista en psicosomática, licenciada María Esther Sánchez, quien ha sido tan amable de ponerse a nuestra disposición para charlar sobre la mirada del otro. Muchas gracias. Bien, como suele ser lo psicológico siempre lo más aburrido, tedioso y demás, los voy a dejar con la doctora Bernasconi, que les va a hablar de algunas cuestiones jurídicas que seguramente le interesarán bastante. Mi pretendida manera de llevar el tema adelante es que cuando ustedes tengan algo que preguntar, interrumpen, preguntan y hagamos esto coloquial. No hay un lugar donde se sabe mucho y del otro donde no se sabe nada. Al contrario, quiero escuchar qué es lo que ocurre y algunas líneas les voy a ir aportando desde este espacio que me pertenece en este momento ocupar. Doctora. Gracias. Buenas tardes, bienvenidos. Como dijo Fernanda, la idea es que esto sea una charla, una ida y vuelta, por lo cual esto no es ninguna exposición, sino que es una charla que comienzo yo porque tenía la necesidad y la inquietud de traerles algunos conceptos que pueden ser útiles, que ustedes tengan claro. Esa era mi prioridad, que ustedes hoy se lleven algunas ideas claras respecto de la protección legal que existe, que es vigente, que está vigente en nuestro país, con las imperfecciones que tiene la práctica, porque entre lo que es el discurso, lo que son las leyes y la práctica, realmente hay un abismo, pero las leyes están, y el abismo lo tendremos que ir cruzando entre todos, como esto que leías recién, de profundizar la lucha. Tal cual. Básicamente quería empezar
con el concepto de qué es discapacidad hoy para la Argentina. Este concepto que ha ido evolucionando en el mundo y que afortunadamente hoy pone el foco donde hay que ponerlo, que es en una cuestión de interacción entre una persona que tiene algunas limitaciones y las barreras con las que se choca. La discapacidad en todo caso es este conjunto, esta interacción entre estas dos cosas. Si estas barreras en algún momento dejan de estar, pues ya no tenemos que hablar más sobre la discapacidad. Estas barreras, en definitiva, son las que le impiden o las que restringen a estas personas a tener un pleno ejercicio y disfrute de todos sus derechos. Los derechos humanos que tenemos todos, que están reconocidos en un montón de tratados, de leyes, pero que lamentablemente algunos no lo pueden ejercer como corresponde, porque están justamente estas barreras. Este concepto social es la mirada que tenemos los que trabajamos legalmente en este tema, ¿sí? Todos los operadores jurídicos ayornados, vamos a decir, preparados, actualizados, saben de que esto es así, es una cuestión de social, es una mirada social. Ya no es el foco en la persona, es una cuestión social que nos atañe a todos. Dicho esto, agregar que la discapacidad en todo caso incluye tanto lo que es intelectual como lo que es motor, lo que es sensorial, y además es un concepto que evoluciona, que cambia con el tiempo. Acá cuando hablamos de temas de discapacidad, todo está en pleno cambio. Esto por un lado. Brevemente quería referirme al certificado de discapacidad. Fernanda me transmitió algunos problemas, algunas dudas que tienen ustedes, y por eso es que quiero llevarles la siguiente reflexión. El certificado de discapacidad sirve, está previsto en una ley, y sirve para probar esta situación de salud determinada, pero no es en sí, no la constituye. Si en definitiva en algún momento por ignorancia de los operadores de salud y los operadores jurídicos que tienen que manejar estas cuestiones cierran las puertas, sepan ustedes que hay maneras de sortear estas puertas cerradas, a tal punto que ahora me voy a explayar un poco más. Nosotros tenemos una convención desde el año 2008 en el país, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que otorga un montón de derechos y sienta principios, y en ningún momento menciona este famoso certificado. ¿Qué quiero decir con esto? Que los derechos están reconocidos y se van a poder ejercer entre todos los países que han firmado esta convención, y Argentina la ha hecho ley, sin hablar de certificado. Entonces, el certificado puede tener sus trabas, puede ustedes encontrar alguna puerta que se le cierra. Bueno, esto no es el fin de nada. En todo caso, es una traba más en este arduo camino de lucha, nada más. Después, si quieren, podemos avanzar un poco, profundizar en lo que es certificado, pero hasta ahí quería llevarles esta reflexión y esta claridad, ¿sí? Otro tema que quería conversar con ustedes es ¿qué pasa con las obras sociales y las prepagas? Bueno, sabemos que ahora están equiparadas, ¿sí? Hace 15 años las prepagas tienen que prestar las mismas coberturas que las obras sociales, estas prestaciones básicas del PMO, que alguno habrá escuchado, el programa médico obligatorio, pero también tenemos
leyes como la 24901 que dice cobertura integral, no la básica. La básica, señores, es el piso. No hay techo. La ley reconoce un piso, que es el PMO, pero no reconoce un techo. El techo lo pone la persona con sus propias necesidades, ¿sí? Esto es importante que ustedes se lleven hoy. La ley habla de que las obras sociales y las prepagas tienen que dar cobertura integral a las personas con discapacidad. ¿Y qué es integral? Pues habrá que ver en cada persona qué necesita. ¿Sí? ¿Hay una preguntita? Sí, ¿cómo no? ¿Podés repetir el número? La 24901, que es la que establece el sistema de prestaciones para las personas con discapacidad. Gracias. No, por favor. Pueden interrumpir, bienvenidas las preguntas, hagámoslo más informal, ¿sí? Sí. Otra pregunta. Yo soy papá de 2 chicos discapacitados. Mi hija Leonela tiene artroliposis múltiple, congénita severa. Ella no puede mover las piernas, no puede mover las manos, no puede mover nada. Asiste a un colegio del Estado, es una silla de ruedas, tipo acostada, es una mesa con ruedas, no es una silla de ruedas, es una mesa con ruedas. Y Matías tiene acondroplasia. Leonela tiene 11, Matías tiene 10. Bueno, el tema es cuando nombraste la ley 24.901, que es la ley, bueno, que yo entiendo que si es integral, tendría que cubrir, ¿no es cierto?, íntegramente a la persona con discapacidad. En mi caso, yo le pedí hace ya unos cuantos años, en el caso de Leonela, actividades acuáticas que según el médico le vendrían bien. Seguramente. Nunca me aceptaron. Si bien tuve una La obra, porque, perdón, ¿la obra social o la de medicina? La obra social. La obra social. Es anecdótica la pregunta, pero claro, quería saber. bueno, el tema es cómo se revierte esto, porque yo no tengo, económicamente, no estoy en una situación como para pagar un abogado. Y bueno, y hacerle pagar la obra social todas las cosas que tendría que pagar. Entonces, siempre la obra social, por algún motivo u otro, siempre pone distintas objeciones, que no corresponde. De hecho, yo enviudé cuando Leonela tenía 5 y Matu 4, ya de esto hace 6 años. Entonces tuve que recurrir a una internación domiciliaria porque no sabía cómo hacer para seguir trabajando y para que mis chicos no los internen y los puedan seguir teniendo conmigo. ¿Y esa internación domiciliaria fue cubierta de su costo? Fue cubierta total. Y después, o sea, hubo trabas porque me dieron internación domiciliaria y después me dijeron que no me correspondía que los chicos vayan a la escuela. Fue así como el primer año de colegio lo perdieron. Chicos, ¿no? ¿Su nombre? Recuérdeme su nombre. Néstor Andino. Néstor. Permítame, Néstor. Voy a reiterar algo que dije recién y voy a tratar de responder su duda, su consulta. Entre el discurso legal, o dicho de otra manera, entre la letra de la ley y la práctica, hay un abismo. Este abismo lo producen los operadores de salud que se niegan a cumplir la ley, porque la ley es tal cual, como yo les dije recién. Textualmente ustedes, si van a leerla, que estaría bueno que la lean de principio a fin, van a encontrar en su momento cobertura integral. Y van a encontrar otras cosas más, como por ejemplo, que si no tienen los especialistas en la cartilla que necesita esta persona, tendrán que reintegrarle el valor de esos especialistas que la persona consiga en otro lado, ¿sí? Esto lo está claro en la ley. Ahora, ¿qué pasa? Hay una cuestión económica. Las obras sociales y las empresas de medicina prepaga van a dar 4.500 vueltas para decirle que no, que ni, que pero, que hasta acá, que un poco, que el 50, que el 20. Esta es la realidad que hoy tenemos en la Argentina, ¿sí? ¿Cómo la damos vuelta? Primero que nada, no podemos cerrarnos a nada.
¿Qué quiero decir con esto? Hay que buscar soluciones. Y una de las soluciones es a través del derecho. Néstor, usted dijo, yo no tengo dinero para un abogado. Pues sepan que así como hay abogados privados, hay lugares que prestan un patrocinio jurídico gratuito. Yo he sido parte de ese patrocinio muchos años cuando enseñaba en la UBA. En el 8º piso del Palacio de Tribunales, en Capital Federal, funciona un servicio que atiende a miles de personas por año. Todo tipo de asuntos, penales, laborales, civiles, amparos de salud. Porque este tema, me estoy avanzando un poco, estaba previsto para más adelante, pero bueno, este tema se da vuelta con un amparo de salud, llevado a cabo por un abogado idóneo, especialista en el tema. Es así, no hay grandes secretos. Se podría intentar, en vez del amparo de salud, que es ya un juicio en tribunales, se puede intentar una opción que es una mediación de salud. ¿Ustedes escucharon hablar de lo que es mediación? ¿Sí? ¿Hay alguien que dijo sí? Por allá. Ahí no. Por allá no. Bien. La mediación es una instancia totalmente distinta, es un espacio totalmente distinto a lo que es tribunales. Y es una instancia donde se negocia, las personas se juntan, cada una con su abogado, en este caso, vamos a tomarlo de ejemplo a usted, Néstor con su abogado, la obra social con su abogado, y un tercero que se llama mediador. Este mediador, absolutamente capacitado para manejar una negociación así, los va ayudando a buscar entre todos un acuerdo que sea favorable, que sea bueno, para no ir a tribunales. Y estos acuerdos en una mediación se pueden llegar a lograr en 1, 2, 3 meses, por ejemplo. ¿Sí? No tiene nada que ver con los tiempos de la justicia. Entonces, esto hay que difundirlo. La gente tiene que saber que tiene estas herramientas. Tiene que saber que están estos espacios. Y que justamente cuando digo mediación de salud, da la idea de que hay algo especializado, ¿sí? Los mediadores, además, se están especializando en estos temas. Entonces, mediación de salud, si no queremos poner un pie en tribunales. Cada caso es distinto. Hay gente que no quiere saber nada con tribunales, otros que quieren ir más a la lucha y decir, yo quiero la sentencia del juez. Yo no quiero ni siquiera sentarme a hablar una palabra con la obra social porque ya me cansó. Bueno, ok, vamos directo al amparo de salud. Pero estas dos vías están y hay que usarlas. Después el cómo, el costo, uno busca el profesional que acorde al bolsillo. Otra pregunta, si uno es de provincia, vive en provincia y la obra social está en capital, ¿esto se debería hacer en capital? Por ejemplo, lo de buscar y sería conveniente, porque la competencia del demandado, el domicilio del demandado determina la competencia del juez. Entonces es el juez de capital el que va a ser competente, ya que la obra social está demandada, está domiciliada en capital. De todas maneras, con un poder al abogado, la persona no tiene que estar viajando. Le da un poder ante un escribano para que le pueda llevar el juicio y desde su domicilio va controlando el juicio que tramita en capital, por ejemplo. Sí, ¿había alguna otra? Por ahí había una pregunta. Bueno, volvemos cuando quieran, me pueden interrumpir. Van a ir surgiendo muchas dudas, ¿sí? Pero quiero que, cuando empecé a hablar, dije esta necesidad de que ustedes se lleven ideas claras, conceptos claros. Sí. Otra pregunta. ¿Cómo es tu nombre? Silvia. Silvia. Con respecto, vos dijiste que es integrar la ley. ¿Eso implica, por ejemplo, todo servicio de salud y también escolar o no? Porque sí, también. En algunos casos... No es solo cobertura médica, es educación también. Ajá. ¿Y qué alcance tiene con respecto a las escuelas? ¿Tiene que ser pública, tiene que ser privada, tiene que ser la que vos elijas por tu domicilio, por la patología del niño? El punto es
las necesidades del niño. Sí. Por eso se analiza el caso concreto, esta persona, porque ninguna persona es igual a otra, esto ya lo sabemos, ¿sí? Entonces cada persona es un mundo. Esta persona, ¿qué necesita? Porque incluso hoy a lo mejor necesita una escuela especial, pero por un tiempo. Después por ahí puede pasar a una escuela integradora. Entonces, aquí y ahora, a ver, ¿qué necesita? Y lo que necesita tiene que ser satisfecho. Ese es así es como hay que poner el foco. ¿Cómo es tu nombre? Hola, buenas tardes. Hola. Mi nombre es Adrián Inga, soy de Córdoba, vivo con mi hijo que va a cumplir 3 años y tiene acondroplasia. Hola, Adrián. Bueno, la duda que tengo justamente es sobre la cobertura escolar. Nosotros queríamos saber, porque por ahí existen, ya no tanto, pero existen casos de discriminación y bueno. Y quería saber qué derechos tenemos nosotros, porque ya el año que viene le empieza a salir de 4 y bueno, mi señora anda en ese tema de buscarle banco para el año siguiente, porque vieron que es un tema conseguir banco. Y Sí, un saber año antes está bueno que lo empieces sí, a nos buscar. dijeron que ahora el lunes mi señora tiene que presentarse para ver. Nos dijeron que no íbamos a tener problema de discriminación, pero queríamos saber qué se puede hacer con respecto a eso. Vos tocás un tema que es la discriminación. A mí eso me Porque permite... nos habían dicho, sí, disculpe que me interrumpa. Nos habían dicho que hay una ley que nos ampara, que dice que cada colegio que tiene que tener, de acuerdo a la capacidad, un banco por lo menos para un niño discapacitado. ¿Es así? Sí. No lo hemos sufrido todavía. Me permite, tu pregunta me permite ir un poquitín más lejos con la respuesta. ¿Por Sí, qué? Porque nuestra sociedad está en pañales en algunas cosas. Sí, sabemos que todo es muy nuevo y gracias a Dios muy progresando nuevo. mucho. Y el hecho de que las escuelas tengan la obligación de incluir como a una persona con discapacidad no significa que eso vaya a ser bueno para esta persona. La inclusión no implica solamente si acá tenemos un asiento, vení a ocupalo y nos desentendemos de vos, no nos importa si aprendés, no aprendés, no nos importa cómo te tratan tus compañeritos. La inclusión implica muchas cosas más. Claro, claro. Y para eso se necesita una sociedad más concientizada y más sensible, más abierta Sí, a la diversidad. Yo creo que ya la discriminación es un tema que está muy hablado y la gente lo tiene muy en flor de piel, entonces se toma más con pinzas. Pero uno por ahí siempre está, aunque trata de estar un poquito a la defensiva y prepararse Sí. para ese tipo de cosas. Tenés Más la palabra. cuando está por empezar, ¿no es cierto? Entonces, Igual estate atento, porque que la escuela le haya dado un lugar no es suficiente. Hay que ver qué calidad de atención y de contención va a tener tus hijos allí. Muchas gracias. No, por nada. La idea es ver escuelas. Sí, sí, eso es lo que- Tratar de conocer el proyecto educativo. Por ejemplo, Sí, sí, en eso es lo que una pasa. escuela de Constitución y en el grado de esperanza hay 3 chicos con necesidades, digamos, especiales. No es que hay uno por banco, hay 3. 2 que necesitan maestra integradora y esperanza que por ahí necesita que lo ayuden con la mochila. Pero la escuela está abierta, ¿no? O sea, uno tiene que ir, hablar, plantear, por ahí. Eso nos pasó y decir por ahí qué necesidades puede llegar a necesitar. Siempre uno llevando información y estar abiertos a todos los que ellos nos quieran preguntar. Sí. Eso nos pasó con un tema de la guardería. Nosotros empezamos mandando a una guardería con un tema de integración porque le estaba muy pegado a la madre y nos dijeron él va a un centro de estimulación temprana. Y ahí nos recomendaron de que trataran de mandarlo a una guardería para que tuviera más contacto con niñitos, que de hecho lo hizo muy bien, ya hace un año que va ahí. Y bueno, cuando estábamos buscando nos pasó. O sea, sutilmente, no es que estemos discriminando, entonces pasaba eso que nos hizo usted. O sea, ante esa cosa uno ya sabe que la ideología que tienen ellos, ante la duda, buscar donde el chico se sienta Claro. bien. Donde haya una sensibilidad. Gracias. De hecho, a fin de año él actuó
Frank. No sé si sean de fiestas que hacen de fin de año, o sea, me Fiesta de fin de bien. curso, decís. Claro, sí, sí, sí. Me integraron muy bien. Por eso, bueno, quería sacar mis muchas gracias. ¿Puedo responder algo de eso? Yo en mi caso particular, mi nena ya hace 5 años que va a la escuela. Cuando empezó en la escuela, ni siquiera en la escuela tenía idea de que iba a tener una nena como mi hija, así que no pueda mover nada. Por eso digo, a veces nosotros como papás también es importante que nosotros acompañemos a la escuela, ¿no? Absolutamente, sí. En el caso de la escuela donde va mi hija, no había ningún chico discapacitado. Actualmente hay, no quiero mentir, pero me creo que son 5 ahora. Cuando ella empezó no había ninguno. Los padres enseñan a los maestros. Absolutamente. Actualmente la escuela tiene rampa. Cuando mi hija empezó no tenía rampa. Hay baños para discapacitados. Cuando mi hija empezó no había baños para discapacitados. O sea que ni siquiera la escuela estaba preparada, quizás, Néstor, no sé si es la palabra. Está Y lo muy más bien lo que importante, dices. perdona, si Sí. termino acá. No, termines ahí. Lo más importante que me pareció bárbaro que cuando mi hija empezó, la misma escuela me pidió una maestra integradora que cursó la obra social. Actualmente mi hija, que hace falta una maestra integradora porque va de la escuela 502, va a la escuela Noyel, hace visitas una vez por semana. Pero más allá de eso, que mi hija necesita, porque ella no mueve ni las manos, como dije antes, ni los pies, no mueve nada. Bueno, al principio cuando empezó, la maestra no era maestra integradora, sino era pedir un acompañante terapéutico. Yo lo que le ayudaba, le daba el lápiz, la goma, lo que necesitaba mi hija en ese momento. Bueno, actualmente, y esto es lo bueno, es que está todo integrado de tal forma, los chicos y demás, que son los chicos ahora los que ayudan a mi hija. Es que ese es hacia eso tenemos que ir, Néstor. Actualmente mi hija tampoco va con acompañante terapéutico. Claro. ¿No? Los acompañantes son los mismos chicos. Sí, es un ejemplo en Escobar de que bueno, se haya llegado a eso. Y actualmente los chicos están, no sé, yo lo veo buenísimo porque esos chicos en el futuro van a, ya tienen la experiencia de haber convivido con chicos discapacitados, ¿no? Absolutamente, eso es un poco lo que decía Rosa. Ese es el desafío que tenemos como sociedad. Claro, o sea que estuvo bueno, que con esto quería contestarte a vos eso, de que a veces los papás también influimos y nuestro aporte también es importante como papá para las escuelas. Los niños son la humanidad en ascenso. ¿Sí? Es una frase que encontré por allí, me pareció muy bella. ¿Sí? Entonces, que estos niños, desde esta edad, tengan esta sensibilidad, es lo que esperamos para todos. Es un trabajo entre todos, es de los padres hacia los maestros, de estos maestros hacia los otros padres, de estos otros niños que no tienen estos temas y que también tienen que entender esto de la diversidad y poder transmitirlo y bajarlo también a estos niños. Nuestra sociedad tiene que hacer un trabajo de todos los órdenes. Entonces, no es desde el que tiene un lugarcito de poder hacia abajo, sino que es absolutamente horizontal. El trabajo permanente de concientización, de docencia, ¿sí? Porque acá estamos haciendo docencia entre todos. Tu hija está haciendo docencia con sus compañeritos, ¿sí? Y vos con la maestra. Y es así, en todos los lugares. Como la ecología, viste que en los colegios son los chicos los que llevan la concientización a las casas. Es verdad. Con discapacidad puede también. Lo que uno también tiene que tener en cuenta cuando uno es papá en estos casos es que como uno actúe, transmite eso a los demás papás, que esos 30 chicos que están en el aula. O sea, son 30 familias más que ayudan y a la vez reproducen esta idea de inclusión. Y es mucha gente 30 en sus familias y en todas las escuelas. Va a haber un cambio y también parte de nosotros, o sea, si nos abren las puertas nosotros también tenemos que estar prestos a concurrir, a hablar de todo lo que sea necesario como para que vayas y nos compartas. No esperar que todo lo haga la escuela sola, sino involucrarse. No puede, A veces cuesta. O sea, hay papás que les cuesta ir y decir, mi hijo tiene
tal problema y necesita tal cosa. En general las escuelas a veces es por desconocimiento, no por... no porque no Tienen hacen, miedo, sino porque no saben. tienen miedo a lo desconocido. Lo desconocido, y Ustedes siguen hablando y yo cierro todo esto y no digo más nada porque les iba a decir todo esto, pero ven que les dije, hay que escucharlos porque, sí, hay que dejar hablar, porque de esto se trata. Ustedes saben qué es lo que ocurre, sencillamente entre todos somos exactamente esto, somos una comunidad y todos somos partes de una sociedad y las cuestiones se resuelven socialmente, si no uno se queda afuera y el otro sabe, lo que decíamos recién, hay un supuesto que sabe y el otro que entonces tiene que ser, no, es entre todos, tal cual como estamos proponiendo sea esta jornada. Tu palabra. Sí, mi nombre es Fernanda y yo soy de Bahía Blanca. Soy docente, además. Y bueno, mi hijo Julián hoy concurre a la escuela donde yo trabajo. ¿Dónde está Julián? Acá no lo veo. Hola, Julián. Acá yo lo que quisiera comentarle a lo que decían nosotros papás, por ahí yo ya recorrí parte de ese camino, porque creo que los chicos, bueno, Esperanza es chiquita, es decir, Julián ya está en la secundaria orientada. Él está en 4º año y va a una escuela pública, una escuela estatal, una escuela común. Yo tuve que recorrer un camino y que me costó bastante realmente, porque tanto en la escuela donde él hizo la primaria, a partir de 3er, 4º grado más o menos, si bien él hizo jardín de infantes y toda la primaria hasta 6º grado en una escuela privada, al principio parecía que era todo color de rosa y que todo iba a ser bárbaro en el jardín de infantes, 1er grado, 2º grado. Ya a partir de 3er grado los mismos compañeros comenzaron a tener actitudes bastante ofensivas hacia él, agresivas, y la escuela, en lugar de en ese momento tomar conciencia de lo que yo le planteaba, que era la oportunidad única, porque él era el único chico con acondroplasia, no con discapacidad porque había otros chicos con discapacidad, pero sí el único chico con acondroplasia, algo tan específico en el que podían enriquecerse todos y crecer toda la comunidad, porque encima era una escuela de un pueblo. No supieron manejar las cosas, no quisieron colaborar, no quisieron compartir, y bueno, así fue que Julián llegó a 6º grado y yo obviamente lo cambié de escuela. En la escuela donde hizo 7º y parte de 8º año pasó lo mismo, por más que yo tuve varias charlas con los padres, la preceptora de él era una psicóloga, o sea que tenía todo el caldo de cultivo para algo genial. Yo decía, esto, acá está, este es el lugar de Julián. Lamentablemente no dio resultado, y en mitad de 2º año lo cambié a mi escuela, y entonces ahí, con la experiencia que yo ya tenía, hablé con los alumnos que iban a ser los compañeros de él. Hablé porque yo ya los conocía de años anteriores y porque ellos lo conocían a Julián del barrio. Y la respuesta que tuve en ese grupo de alumnos fue lo que me hizo cambiar la postura que yo tenía de que, bueno, cada vez iba a ser más difícil, que la sociedad cada vez parecía menos preparada. No, ese grupo de chicos lo integraron, lo hicieron sentir uno más del grupo, sin ningún tipo de diferencia, con las mismas inquietudes, con las mismas necesidades, con los mismos problemas. Y es el día de hoy que todavía ya no son, la mayoría no son compañeros de él porque han elegido otras especialidades, pero siguen siendo sus amigos, y él sigue siendo, creo, por lo que yo veo, realmente ha podido crecer en estos últimos 2 o 3 años mucho más de lo que pudo crecer como ser humano desde el jardín de infantes hasta hace 2 años. O sea que no sé si se puede llamar consejo, pero mi experiencia dice: si no tenés resultado a la primera, no bajes los brazos, seguí, insistí, cambia de escuela, cambia de grupo. Al chico no le hace nada cambiar de escuela, le hace bien plásticos, hasta que vos encuentres el lugar donde tu hijo va a estar bien. No importa si es una privada, una de barrio, una técnica, eso es lo de menos. Ellos terminan aprendiendo siempre. Lo que importa es que en algún punto ellos se encuentren con que son buenas personas y que pueden ocupar un lugar igual que cualquier otro chico dentro de la escuela. Eso es lo que hasta ahora llevamos. Vamos a ver cómo sigue. Bien, 2 cosas. Ahora te doy la palabra. Te vi acá. ¿Cómo era tu nombre? Fernanda. Fernanda,
Gracias, seguís diciendo parte de todo lo que iba a decir, pero maravilloso, sí, van a ver después, maravillosa tu constancia. Yo dije antes, cuando empecé a hablar por ahí, sueltito, hablé del lugar de pertenencia. Lo que encontró es un lugar de pertenencia. Yo te diría que uno tiene que elegir el colegio como lo elige para cualquiera, como le gustaría haber estado uno. Porque él no tiene que ser el ejemplo de nada de que los demás aprendan o no aprendan, que vean nosotros cómo aprenden o no aprenden. Él bastante tiene ya él con aprender o hacer lo que tenga que hacer, como todos y cada uno hubimos de hacerlo en su momento, como para que entonces resulta que si le digo, que si no digo, que si hago, que si entonces los demás aprenden, lo toman o no toman. Fíjense, si él bien está en ese lugar, fantástico. Y si no tuviese el tema que él tiene y por el que estamos hablando, y se les diría exactamente lo mismo. Si él no está bien en ese colegio, bueno, cámbienlo. Él va a aprender lo que tenga que aprender académicamente hablando. Y no tiene por qué malestar. Y si está protegido, y bueno, sería, o está cuidado. Y la verdad es que eso desearía para todos los chicos que tienen que cursar, que estén cuidados, y que estén contenidos, y que estén protegidos, y que no estén agredidos. Pero esto es una cuestión absolutamente desde mí, que les contesto. Pero me parece que es desde la sensatez. No te preocupes. En todo caso, verás qué cosas es en cada momento, cada uno verá qué cosa hace en relación a lo que se vaya presentando, como cualquier persona. Me quedo con lo que vos dijiste. Bueno, se van presentando determinadas cosas, va cambiando, uno va viendo cómo qué es, cuál es o qué es aquello que en cada momento requiere o se necesita o hay que ponerle el ojo. ¿Sí? Porque yo lo único que sé hasta el momento, que fue lo que nos dijo la doctora Virginia Fara el año pasado, es que él tiene que tener su silla especial, que nos entregó el diseño y todo. Pero aparte de eso, ¿qué más? ¿Hay algo más que yo tengo que decirle al colegio? ¿Puedo? Sí, por favor. Sí, dale plata. Yo tengo 44 años, soy un hombre ya. Yo nunca me sentí distinto de nadie. Y eso me lo enseñó mi vieja, porque mi vieja nunca me vio distinto de ninguno. Entonces me largó la vida como largó a mis otros dos hermanos. Claro. Somos iguales. Y así triunfé. Yo te digo, no hay diferencia, no. Y yo lo que le escuchaba antes, lo que todos estamos diciendo acá, es cómo interpretamos las cosas. Entonces uno puede tomar como decía ella, incluso me pareció maravilloso lo que decía ella. Todo lo que a ella le pasó lo tomó una interpretación que le posibilitó cosas. Y de ahí salió porque, en definitiva, depende de nosotros, cómo interpretamos lo que nos pasa y de ahí cómo hacemos, ¿no? Y yo te digo, a mí me pasó que no me trataron distinto que nadie. Y cuando porque te digo, yo siempre digo, yo he llegado, me he ido bien en la vida, pero por ahí si me sacas una radiografía del alma tengo algunas cicatrices porque muchas veces se han burlado de mí. Ahora mi interpretación fue otra que me hizo salir adelante y nunca me trataron como distinto, ni mis padres ni nadie. Porque una vez cuando alguien se burló de mí yo me di vuelta y también me burlé de él, qué sé yo, no sé cómo hice, pero lo fui haciendo como me salía, como le sale a todos los niños. Y así fue, y así seguí a donde estoy acá, que fue en la cárcel. A mí me gustaría decir algo. A ver, pero ya te dijo, ¿no? Porque dos veces la vi. Estaba en el colegio grande, venimos de La Plata, tenemos Francisco que... Somos todos. ¿A dónde está Francisco? Hola, Francisco. Mi esposo, yo todos somos a contra Francisco y Francisco también. Y lo del colegio grande, el colegio chico, por ahí, como yo te dicen, tenés que ir, probar. Pero lo que sí, hay cosas que sí se pueden tratar con la directora, por ejemplo, que nosotros tuvimos que hacer. Cosas para que el chico también se sienta que puede hacer cosas que los otros chicos también hacen, como pasar al pizarrón. Entonces, por ejemplo, una cosa fue construir un banquito que llegara al pizarrón, él llega al pizarrón. En los primeros años tuvimos que hacer un comunicado especial, porque viste que acá en este país los chicos no se lo pueden ni tocar porque después yo poso, tengo un permiso para que lo acompañaran al baño, para que lo ayuden a bajar los pantaloncitos, porque son muchas cosas que vos te estarás preguntando, ¿cómo hace mi nene para ir al baño? Porque poner que alcanza el inodorito, pero tampoco los bracitos le alcanza para bajarse los pantalones. Entonces, bueno, pero todo eso lo podés hablar. Por eso te digo, elegí por ahí, la escuela donde veas que tenga una buena recepción de los docentes también. De que los docentes escuchen esas necesidades que para ellos son comunes, para los chicos son comunes, pero para el nene va a ser, ese trato va a tener que ser un poco especial. Pero yo creo que eso es tratarlo, perdóname, pero creo que eso es tratarlo como cualquiera. Justamente porque todos tenemos diferentes. A ver, yo creo que ninguno es igual a nadie. Claro, pero a veces atender la particularidad de uno también incluye tratarlo, justamente tratar esa particularidad, no que sea algo raro,
algo raro tratar la particularidad, sino que sea lo común. Y a vos te hace falta eso y a otro le hace falta estar más adelante porque ve menos y otro tiene que estar porque va a menos. O porque escucha menos. O porque, digo, es tratarlo como cualquiera justamente. Tiene que ver lo que vos dijiste, ¿cómo es tu nombre? Julio. Julio. Lo que vos dijiste de nuevo tiene que ver con la mirada, ¿sí? Vos dijiste, porque mis padres nunca me miraron. Bueno, comienza por ahí, ¿sí? Diferentes somos todos. Y esto es de este modo, hay que atender aquello que hace a facilitar las cuestiones. A ver, las limitaciones no están en la accesibilidad de las cosas, porque estas son modificables, que es lo que acabas de decir. Las limitaciones están en esa mirada del otro que limita y que censura, no está puesto en las cosas se arreglan. Y hay veces que está en la de uno mismo. Absolutamente, cuando digo el otro, digo claro, todos. Cada quien que se haga cargo. ¿Vos querías decir algo? No, yo quería, digamos, reformar, o sea, aportar algo muy importante. Todos, uno tiene sus tiempos para todo, obviamente, cada uno es distinto, no hay dos iguales ni en mente, ni en física, ni en nada. Pero yo creo que juega mucho el papel de que mientras uno no se pueda ver al espejo y se pueda aceptar como es en su totalidad, el otro va a tener una percepción distinta a la realidad. O sea, vamos a hacer muy simples. Si no te aceptas, si uno no se acepta como es, no puede esperar que el otro acepte, o sea, tenga aceptación por uno mismo. No sé si se entendió el concepto, pero creo que sí. Creo que es el problema de la mayoría de la humanidad. A mí me pasaba realmente, bueno, yo tengo 27 años, mi nombre es Agustín, un gusto. Tuve la suerte, por así decirlo, porque bueno, obviamente supongo que cada uno tiene una vida interna para contar, pero por lo menos a mí me sucedió bien mi niñez y mi infancia. Vivo en Vicente López, seguramente en el interior la situación debe ser peor, como todas las cosas. Tanto el jardín como la primaria, el secundario, lo hice todo en estatal, en diferentes colegios. Tuve la suerte, por así decirlo, que los compañeros que tuve en la primaria fueron a la secundaria y fueron nuevamente al polígono. Obviamente algunos se perdieron porque eligieron otras ramas o se mudaron a otros lugares. O sea, como que siempre de alguna forma estuve en el mismo círculo, por así decirlo, amistoso. Mis padres, desde chico, siempre fueron muy proteccionistas conmigo. Siempre pensaban que daba un paso y me caía, y si me caía era una complicación. Siempre, son ejemplos que se me vienen a la mente ahora, ¿no? Pero por decirlo, es un ejemplo estúpido seguramente, pero llegó la hora de irse a dormir, o sea, en vez de irse al baño a cepillarse los dientes como corresponde en un baño, no, cepillarse los dientes en el lavadero porque la canilla está en altura. Eso, discúlpenme, yo no estoy de acuerdo con eso. Ok, no llegó a la pileta, bueno, ¿cómo puedo hacer para llegar a la pileta como lo hace fulanito cualquier hijo del vecino? Bueno, desafortunadamente mi madre falleció, yo tenía 9 años, quedé con mi padre, con mi hermano, etc. Mi padre costó, pero bueno, aceptó que después, que más allá del impedimento físico, y esto voy a lo que ella comentaba hace un rato, que todos cuando nos ven, más allá que obviamente, evidentemente, visualmente hay un tema físico de diferencia en comparación a otro, piensan que también hay una diferencia interna. Es absolutamente cierto. La verdad, discúlpenme, yo no sé cómo piensan ustedes, pero yo pienso y creo que está bien, cada uno piensa a su manera, obviamente. A mí no me puede gustar el fútbol, a otros sí, pero bueno, creo que todos pensamos igual, o sea, con la misma capacidad, cada uno tiene sus gustos y cada uno tiene sus intereses y cada uno tiene sus puntos de vista. Afortunadamente mi padre aceptó, bueno, no aceptó, sino como que entendió que más allá de lo que soy físicamente, también lo soy internamente como cualquier hijo del vecino. Hasta te puedo decir realmente que hasta los 12 años, se puede decir hasta octavo, noveno, de la época del LGB hace unos años, me parece que ya no va más, no tenía espejo en mi habitación, no tenía un espejo, porque me causaba un rechazo, mirarme a mí mismo y decir, sí, soy Agustín me llamo. No tenía espejo y no me podía ver, o sea, obviamente no puedo llegar al espejo del baño porque está alto, no quiero hacer nada con el espejo.
a ver, el tiempo, la maduración interna, el vínculo amistoso, eso influye un montón, juega mucho. Pero más que nada es uno mismo también, es un poco de fuerza interna, es decir, voy a avanzar y voy a salir, voy a abrir la puerta con la frente en alto mirando para arriba y no para abajo. Y bueno, hoy en día, 27 años, tengo una situación laboral, comentamos que creo que salí bien. La verdad que, o sea, ¿a qué voy con esto? Más allá de que cada uno tenga su historia interna, si uno quiere, obviamente el entorno lo influye un montón, pero si uno quiere se puede seguir adelante. Simplemente. Eso es así, absolutamente. Gracias, Agustín. Me siguen dando letras. Es lo que dije antes, lo que ella estaba diciendo, tiene que ver con la mirada, porque hay una confusión en esto de lo fuerte, lo débil, lo inteligente, lo no inteligente, ¿sí? Hay una asociación que se hace, entonces, porque este chiquito capaz que es débil, y si es débil no es inteligente. Esto no tiene absolutamente nada que ver, es una ignorancia absoluta, no afecta para nada toda la parte de la inteligencia. No es algo que lo dijimos claramente, no es una discapacidad, ustedes lo están diciendo todo el tiempo, pero la gente, el común de la gente de esto no sabe, hacen asociación. Y también hay asociaciones que se hacen que son muy peligrosas en relación a lo que les decía antes, en relación a lo social. Creo que lo más fuerte y el peso, fíjense que ustedes fueron diciendo cantidad de cuestiones que si se escuchan con atención, hablaron todo el tiempo de lo mismo, de lo que me convoca, y que es la mirada del otro, todo el tiempo. Entonces hay que estar como muy atentos a lo que el otro hace, ya sea por sobreprotección, como nombraron y cantidad de veces, o por, como vos decías, por burlas, por no atención. Es como un extremo y el otro todo el tiempo. Entonces es una tensión importantísima, porque uno tiene sus propias cuestiones para ir resolviendo, que no son simples para ningún ser humano. Y además tiene que estar lidiando con que al otro, con la tontería del otro, porque realmente es eso, o con el desconocimiento del otro o con la ignorancia del otro, ¿sí? Si también los alivia, les digo que es igual para todos los sujetos, es lo mismo, siempre tienen que estar lidiando con la estupidez del otro, pero en este caso es algo que uno lo va a tener que estar llevando toda la vida. Entonces sería conveniente que se aviven cuanto antes, que en realidad hay algunas cuestiones que son de uno, pero la mayoría tiene que ver con lo que al otro le pasa. Y decía que se produce algún fenómeno también en relación a, se da algo que en psicología social se llama estigma. ¿Ustedes saben todos qué es un estigma? ¿Sí? Es hacer objeto, ahora se cuenta. Es hacer objeto de discriminación a alguien por algún motivo o razón. A veces el estigma en una sociedad tiene que ver con un contexto. A veces tiene que ver con, no sé... ser un expresidiario. No ser un expresidiario, gracias. O ser mujer. Es un estigma en algunas sociedades. O ser prostituta. Sí, no, más que nada tiene que ver más con género. En una sociedad europea el distinto color de piel es también medio estigmatizante, porque árabes en Alemania no, tienen una cuestión de estigma. O se les atribuye delincuencia por color de piel. Todas estas cuestiones son estigmatizantes, ¿sí? Y otras que fuiste nombrando. Pero ciertamente todo esto no tendría peso si es que no se dirige lo que el otro está diciendo o está censurando, sino se dirige justamente al objeto que uno siente como estigmatizado, ¿sí? Si se burlaron porque tenés voz que pretendés ser locutor con esa voz que tenés y te dijeron algo de esto. Pero ¿qué tiene con que yo me escucho de una manera? Pero personas me lo han dicho, No pretendo hablar a medianoche en ninguna radio, así que la verdad. Tenés una voz muy linda. Podrías. Pero bueno, cuando la cuestión está puesta en algo que no es lo que a uno le incomoda, no pasa nada. Pero cuando está puesto en algo que a uno sí le incomoda, ahí trae consecuencias. Y ahí es donde complica. Por eso dije, cuando se ven estas cuestiones de, bueno, a ver qué es esto tan particular en aspectos psicológicos que se podría hablar en relación a tal o cual problema, no es diferente al resto, pero sí en lo social. Y en lo social en tanto y en cuanto se haga uno eco de estas cosas, ¿sí? Y escuche. Y ingrese en estos juegos también que no son diferentes a los juegos que hace cualquier chico por llevar adelante lo que quiere llevar adelante, y hace
supónganse, no sé, está resfriado y hace como uso y abuso de ese resfrío para ser atendido. Bueno, esto lo ponen en la dimensión que les dé la gana y van a encontrar la respuesta. Bien, yo no sé qué tiempo tenemos, nosotros seguimos hablando, pero por favor interrúmpanos. Yo te voy a interrumpir un segundito, porque acabas de hablar de chicos y justamente un segundito. Quiero, hace rato que quiero meter este bocadillo, pero es tan apasionante todas estas historias de vida. Tiene que, de alguna manera quiero responderte desde la mirada del derecho a esta pregunta que vos hiciste a todos y yo la recogí. ¿Qué debo hacer? ¿Qué colegio? ¿Tu nombre era? Tatiana. La licenciada habló de miradas. Sí, el derecho tiene una mirada sobre los seres humanos. Tiene una mirada que son todas personas y tiene una mirada sobre los niños que también son personas sujetos de derecho. A tal punto que los niños tienen una convención sobre derechos humanos, Convención de los Derechos del Niño. Entonces, ¿esto qué significa? ¿Qué quiero decir con esto? Que a tu pregunta, yo inmediatamente pensé, a ver, pongamos el foco en el niño. ¿Qué quiere? Claro. ¿Cómo se siente? Escuchémoslo. Uno de los derechos fuertísimos que se reconoce en la Convención del Niño y que es ley en nuestro país con una ley especial, que para el que le interese el número es la 26061, que también recomiendo leer, 26061, dice que los niños tienen derecho a ser oídos desde el mismo momento en que tienen capacidad para darse a entender de alguna manera. No son ni los 12, ni los 10, ni los 4. Es cada niño como puede que empiece a expresar lo que desea, lo que le gusta y lo que no. Ahí tiene que ser oído por la familia, por la escuela, por los jueces, por los abogados. Nosotros en Argentina tenemos el abogado del niño. Tiene que ser escuchado en todos los ámbitos en donde esté él involucrado. Entonces, desde ese lugar y desde esa mirada legal a la que yo adhiero y amo por ser abogada y hace 25 años que trabajo con temas de familia, te respondo, ¿sí? ¿Qué es bueno para tu...? ¿Qué dice él? ¿Cómo se va sintiendo él a lo largo de estos años? Escúchenlo. Y desde mi lugar te diría lo mismo, escuchalo. Yo iba a decir lo mismo. ¿Qué es lo que quería el nene? Claro. Más que si la escuela, si los padres. Porque él es el protagonista. Tal cual. Es su educación, es su futuro, es su bienestar, es su hoy, son sus relaciones, son sus dificultades, sus desafíos. Y a lo mejor le encanta aprender inglés. ¿Y por qué lo va a pasar a otro? O a lo mejor lo detesta. Hay que escuchar. Habrá que ver. O quiere estar cerca de sus hermanos. Claro, hay que escucharlo. Aclaro, me van dando pie. Aclaro algo, escucharlos no quiere decir que uno se deje tiranizar por el niño. Ahora no quiero, ahora voy para acá, ahora voy para allá y entonces ando a ver cómo... Atrás. A un criterio. Las cosas deben tener un criterio. Sensatez. Y se me vino algo, quería hablar del diseño universal, que también por ahí mencionaron algo. El diseño universal es a lo que apuntamos, es como un norte, significa, y esto lo trae la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad que rige nuestro país, una de las tantas cosas que trae tan innovadoras, que es que todos los productos y todos los servicios, todos los programas, el turismo, las cosas que nos servimos en la vida, tienen que tener un diseño que pueda ser usado por todos. Esto de por ejemplo, las bajadas que hay en las veredas en la ciudad de Buenos Aires, no es solamente para las personas que andan en silla de ruedas, es para las personas mayores, para las personas, por eso se están haciendo anchas, para que pasen todos, para que pasemos todos, el que está enyesado, claro, la persona de edad avanzada, que está con bastón. Esta es una idea que está en nuestras leyes y en nuestra sociedad, y hay que seguir trabajando para que se extienda a todo el diseño universal. ¿Puedo seguir comentándoles algo? Aprovecho ya que traje lo de la convención para comentarles también. ¿Ustedes saben lo que estoy hablando? De que existe... ¿Saben lo que es la convención? La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. No, dice por acá que no. Porque uno diga que no, aclara.
Bien. Brillante. Bien. Es un tratado internacional firmado por 126 países, que a lo mejor un poquito más también. Argentina lo ha firmado en el año 2008. Se firmó en el seno de la ONU, las Naciones Unidas, y ha recogido, digamos, lo más moderno, actual de lo que es el mundo de la discapacidad, consultado a todo tipo de personas sobre esto y realmente es de vanguardia. Y es ley en nuestro país. En realidad ha sido firmada en el 2006 y es ley en nuestro país desde el 2008. Es una ley muy nueva, que incluso hay abogados que no la conocen y hay jueces que se están enterando que existe, aunque parezca raro, pero es así. Y digo esto porque lamentablemente el tema de la discapacidad no se enseña bien en ninguna profesión, ¿sí? Cuando yo me formé en la UBA como abogada, no se habló nunca del tema. Tengo entendido que en los docentes tampoco se les enseña durante la cursada como una materia común. No existe. ¿Está? En la arquitectura no existe. En la medicina no existe. En deporte, pregunté hoy, que por ahí andaba Zuni, que es de deporte, en educación física, a ver cómo se trataba el tema, y me dice que tampoco, tiene un máster. Claro, entonces esta es la sociedad que hoy tenemos, ¿sí? Con profesionales que no saben de esto. Por eso tenemos abogados que todavía ni saben que existe esta convención. Así que, por supuesto, no me asombra en absoluto que ustedes no lo sepan, ni mis colegas lo saben. Entonces, esta convención es ley. Y esta convención trae un cambio de paradigma cultural. Esta convención dice que todas las personas con discapacidad tienen los mismos derechos humanos que todos, tienen el derecho a ejercerlos en un plano de igualdad, y que en todo caso va a haber que darle algún tipo de apoyo para que puedan sortear estas barreras. Apoyo que puede ser una persona que los ayude, alguna tecnología en especial, pero siempre cuidando la voluntad de esta persona, la elección, la libre elección. ¿Y para qué? Para que tenga plena autonomía. Y cuando digo esto, no pienso en las personas con achondroplasia, ni me refiero exclusivamente a ellas. Pienso también en las personas con alguna deficiencia o alguna discapacidad intelectual, que parecería más raro, ¿sí? Tienen todas la plena capacidad para llevar adelante sus vidas, para formar su familia, para tener bienes, y esta historia del curador se desarma y se hace añicos en nuestro derecho a partir de esta convención. Por estas cosas que tiene el ordenamiento de nuestro país, el curador existe en nuestro Código Civil, pero hay una convención que está por arriba, que tiene más valor y que le está diciendo no hay más curadores. ¿Qué doctora es curador? Curador es el representante, era el representante legal de las personas dementes. Por ejemplo, en la demencia, las personas pierden, si no lo saben, gracias, un poquitito, pierden sus derechos civiles, su voluntad y sus derechos civiles. Exactamente, entonces hay una persona que los representa, esa persona legalmente se llama curador, generalmente en demencia es lo que se da. ¿Quién lo elige? Muy importante la pregunta, por eso es todo lo que está diciendo la doctora. Esto eran unas cuestiones o es un poco oscuras, se presentaban cantidad de cosas muy oscuras. Siempre lo nombra el juez. Entre el mundo afectivo de la persona, a veces bien intencionado, a veces no tan bien intencionado, pero en definitiva el curador reemplaza la voluntad del demente. Bueno, esto no existe más, señores. A partir de la convención desaparece la figura del curador. Que hay curatelas nombradas a troche y moche, las hay. Y es tarea de los abogados y de las familias, de los familiares, entrar a revisar todo esto. ¿Para qué? Para cambiarlo, volver a darle este poder, esta libertad a la persona con estas deficiencias, y nombrarle en todo caso una persona de apoyo que lo pueda acompañar en aquellos actos de su vida o jurídicos en los que no pueda valerse sola.
Es, no sé si llegan a entender la importancia, y el cambio, la diferencia que implica, es devolverle la vida, de la capacidad a todos las personas, sobre todo a los que tienen alguna dificultad, digamos, intelectual. Es ahí donde se ve más. Devolverles a todos esta libertad para hacerse cargo de sus vidas y decidir cómo la quieren vivir, dónde quieren vivir, si quieren tener o no quieren tener hijos. ¡Wow! El derecho, darle el derecho que le corresponde. Sí, pero el derecho, hay muchos derechos humanos, están en juego el derecho a la salud, el derecho a la dignidad, a tener la propia familia, a trabajar, a generarse sus propios recursos. El demente no tiene posibilidad alguna, así declarado, no tiene posibilidad alguna de nada. Por eso digo que es un muerto civil, pues ahora es devolverles esta capacidad a través de esta convención. La convención también habla de la diversidad como parte de la naturaleza humana, habla del diseño universal, habla de que le reconoce expresamente todos estos derechos humanos y en todo caso revela un compromiso de estas 126 países para tomar todas las medidas y dictar todas las leyes que cumplan con esto. Entonces, como consecuencia de esto, si alguna ley en nuestro país no permite el pleno goce de todos estos derechos humanos, el abogado puede pedirle al juez que no aplique esta ley y que aplique la convención, porque la convención sí reconoce mayores derechos y la convención está por arriba de todas estas leyes que hoy están vigentes. Con esto también quiero voy a ir cerrando un poco el tema de lo legal, que entiendan que puede haber leyes injustas, ¿sí? O leyes que no están bien, que se contraponen con otras, o que se contraponen con los derechos más importantes que están reconocidos en nuestra Constitución. Es tarea del abogado, o de los abogados, llevar este planteo a la justicia y decir, señores, esta ley no se debe aplicar a Juanito. Juanito tiene otros derechos que están en la Constitución, que están en la Convención, y quiero que se le reconozcan esos derechos. Y esta ley que me está cercenando, que me está limitando, que no me está permitiendo acceder a ahí, déjela de lado. Y los jueces lo hacen. Esa es la tarea del abogado también. Y esto está bueno que ustedes lo sepan, porque es su vida, son sus derechos, que tienen que hacer valer. Los derechos están reconocidos, los instrumentos legales están, esta Constitución es ley en la Argentina, hay que hacerlos valer. Esta lucha de la que hablaba Fernanda al principio, continuar la lucha, porque leíste un texto que me pareció buenísimo. Me pareció buenísimo. Ella es médica. Socióloga. Ah, socióloga. Me parecía que estaba hecha por una abogada. Socióloga. Me pareció buenísimo. Sí, quería consultar porque queda la duda. ¿Esa convención se puede consultar en algún lado? En internet. ¿Tiene absolutamente convención sobre los derechos de las personas con discapacidad? También la puede, si se quieren en internet, en Google ponen ley 26378, también les va a salir, porque esta ley es la que la incorporó al derecho argentino. 26378, que es del año 2008. Desde entonces es parte de nuestro derecho y está por arriba de todas estas leyes que nombramos, la 24901, las que puedan aparecer, estas leyes, de las que se agarran las empresas de medicina prepaga y las obras sociales. No, porque acá hasta este artículo me permiten, porque el APE, porque el techo, dice en realidad que se le debe otorgar a la persona el tipo de módulo de tratamiento acorde a su edad, a su tipo de discapacidad y al grado de evolución de ella. Esto lo dice la misma ley. Por eso es tan importante que ustedes estén bien asesorados,
conozcan sus derechos, porque después la segunda etapa es hacerlos valer. Pero si permanecen en la ignorancia, pues no saben por dónde buscar. Y para ir cerrando, si es posible, me gustaría decirles que cada vez que ustedes sientan que hay una necesidad humana básica que está insatisfecha, es porque se está violando un derecho. Después, tarea del abogado ver qué derecho, en qué ley, qué procedimiento, ante qué juez, toda esa historia. Cuando una necesidad humana está insatisfecha es porque hay un derecho que está violado. Fíjense qué hacen ustedes con eso. ¿Está? Por ahora es fantástico eso, sí, porque se dijo muchísimo, se pusieron al menos, no sé si muchísimo, siempre hay mucho más para decir, pero se pusieron algunas palabras en relación a esto. Yo voy a terminar del siguiente modo. Me quedé pensando mientras usted hablaba, y esto que decías de las palabras tienen mucho peso, ¿sí? Siempre les digo que las palabras son armas y es como un cuchillo, depende cómo uno las utilice, o tienen un efecto utilitario o lastiman. Hay que ver qué hace uno con esas palabras. Pero también está, como vos decías, qué hace uno con respecto a esas palabras. Y hay un cuentito que es bastante popular, y con esto cierro, no sé si lo conocen, pero es bien ejemplificador de lo que estamos hablando. Que había en el bosque unas ranas que iban caminando y 2 se cayeron a un pozo, bastante profundo por cierto, y no podían salir. No podían salir, y el resto de ranas que estaban alrededor miraban así al costadito y les decían, bueno, no van a poder, es muy alto, es tremendo, ya está, desen por vencidas. Les decía que había 2 ranas, una los escuchó y esa rana murió, y la otra no se sabía bien por qué, y estas seguían gritando, siguió saltando hasta que en un momento salió, ¿sabes? Y cuando salió, las ranas le decían, ay, qué bueno lo que hiciste, qué contentas que estamos por vos. Y a pesar de todo lo que te estábamos gritando, ¿cómo tuviste fuerza para salir? Dice, bueno, la verdad es que no sé qué me gritaban, no las escuché porque soy sorda, ¿no? Entonces, este es el punto. ¿Qué cosa escucha uno también de lo que... ¿Qué cosas quiere escuchar y a qué le presta atención? El resto van a seguir diciendo. Yo les propongo que en algunos aspectos, en algunos momentos hay que comportarse como ranas sordas. Yo solo quisiera dejar mi mail para si quieren, para mantenernos en contacto o quieren hacerme alguna pregunta, ¿sí? El mail es departamento jurídico, pues yo soy la directora del departamento jurídico, así como suena, sin acentos ni nada. Muy bien, muchas gracias. Néstor. Julio. Departamento jurídico, @psique, ahí lo tienen bien grande, institución.net, N-E-T. Ahí, ¿Institución dijo? ¿Institución? psiqueinstitución.net. Departamento jurídico @psiqueinstitución.net. Ahí me contactan directo, yo soy Ana. Y cualquier pregunta en lo que yo pueda orientarlos o compartir, bienvenido. Bueno, ahora sí, por ahora cerramos. Ahora tenemos primero una flor para otra flor. Muchas gracias. Me encantan. Nos encantan las flores. Muchísimas gracias a todos. Bueno, conmigo lo mismo. Cualquier cosa que necesiten, bueno, aquí me ubican. No tienen un mail especial, no necesitan un mail especial, llaman, estoy siempre. Esta es la página. Esta es la página, nos ubican aquí. Así que les dije al principio, se los vuelvo a decir, deseo profundamente que empiece a ser un lugar de pertenencia para ustedes. Muchísimas gracias a todos.